bendiga, mis amados hermanos. Vamos a tener primero que nada la clase. Vamos a separar la clase de los niños y los no tan niños nos quedamos acá en el salón principal. No vale que usted diga, yo también tengo un niño en el corazón. No, si usted ya pasa la edad, no. El tema de esta mañana se titula Sanando las heridas familiares. Sanando las heridas familiares. Les voy a pedir que se estén ubicando allí en Colosenses capítulo 3, versículo 13, o para más facilidad, pues ya lo tienen allí proyectado en la pantalla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos edificas. Tú desnudas, Señor, lo que está en nuestros corazones, en nuestras mentes, y a través de ella tú también puedes traernos paz y sanidad. En esta mañana queremos colocar, Señor, todas las cosas en tus manos para que seas tú glorificándote y que la enseñanza de esta mañana quede grabada en nuestros corazones con letras de fuego y nunca se aparten ni se borren de ella. En el nombre de Jesucristo, amén. Este mes de mayo es el mes que corresponde el énfasis del hogar cristiano. Y podemos tocar muchos temas relacionados con los hijos, la familia, la fe. Sin embargo, hay un elemento que es fundamental que caracteriza a una familia cristiana y es la práctica permanente, continua, consciente y voluntaria del perdón. Ahora, ¿por qué es necesario perdonar? Saben qué interesante entender que la familia, y como lo decíamos esta mañana en la clase de escuela bíblica, la familia es un regalo de Dios. La familia que usted tiene es un regalo de Dios para usted. Sin embargo, las familias no son perfectas porque están formadas por seres humanos imperfectos. Su papá es imperfecto, su mamá es imperfecto, sus hijos son imperfectos, usted es imperfecto. Y en ese sentido, los conflictos, los malos entendidos, las palabras duras e incluso los abandonos pueden dejar en nuestros corazones heridas que son muy profundas. Sin embargo, tenemos una buena noticia para esta mañana y es que Dios es especialista en restaurar lo que está roto. Dios es especialista en restaurar lo que está roto. Vamos a leer allí rápidamente en Joel, capítulo 2, versículo 25 y 26. Joel, capítulo 2, versículo 25 y 26. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. En esta palabra el Señor le está diciendo al pueblo de Israel que Él iba a restituir aquellas cosas que le habían sido quitadas, que le habían sido comidas. Y déjenme decirle que cuando pensamos en nuestra familia, también pudiésemos estarnos enfrentando a escenarios en los cuales cosas nos han sido robadas. Nos ha sido robada la paz, nos ha sido robada la tranquilidad, nos ha sido robado el reposo y el refugio que tiene que ser una familia cristiana. Pero el Señor también nos dice que al restituirnos comeremos hasta saciarnos, es decir, que habrá abundancia para nosotros y que también como producto de esto alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros y nunca jamás seremos avergonzados. Y podemos entender que muchas veces estos son los escenarios que se viven a nivel familiar. Una familia donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde no hay sosiego, donde no hay la calma, donde no hay el refugio. El Señor viene para restituir esas relaciones que estaban rotas. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se sanan las heridas familiares? Yo quisiera
desarrollar en esta mañana 3 puntos básicos a través de los cuales podemos ver la acción de Dios en nuestra vida para la restauración y la sanidad en la familia. Número 1, lo primero que debemos hacer, hermanos, para avanzar en el proceso de sanación de la herida familiar es reconocer la herida. Reconocer la herida. Mientras nosotros no reconozcamos que tenemos un problema, vamos a persistir en él. Dice la palabra en Santiago, capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos para nosotros para que seáis sanados. Fíjense que la instrucción para Santiago es confesar las ofensas los unos a los otros. Y aquí nosotros entramos en un escenario donde entendemos que nosotros ofendemos, pero también hemos sido ofendidos. Donde nosotros hemos hecho mal, pero también hemos recibido mal. Pero la Biblia nos insiste en que debemos abordar estas situaciones familiares desde una perspectiva espiritual y no meramente carnal. El hombre carnal intenta arreglar las cosas por sus propios medios, por la imposición, por la fuerza, por su voluntad. El hombre espiritual examina lo que está detrás, el principio que está detrás de cada herida y trabaja con respecto a eso. Aquí se nos está llamando a que nosotros confesemos las ofensas. ¿Y cómo se realiza eso de manera práctica? Pues usted tiene que ser consciente de las cosas que usted ha hecho que han causado una herida en la familia. Por ejemplo, un hijo rebelde. Un hijo rebelde que no quiere obedecer a los padres. Este hijo causa una herida dentro de la familia porque desecha la corrección, desprecia la sabiduría, menosprecia el consejo de su padre y de su madre. Un hombre de doble ánimo también causa malestar en su familia. El hombre adulto que no sabe lo que quiere en la vida, o que quiere tantas cosas pero al final no quiere ninguna. O la mujer que es regañona, reclamona, también causa una herida en la familia, porque es una persona que está reflejando que no tiene paz y esa falta de paz se la quiere transmitir a los demás. Dice la palabra allí que confesemos nuestras ofensas, es decir, confesar la ofensa significa reconocer, sí, me equivoqué, lo hice mal, lo estoy haciendo mal, he hecho tantas cosas malas en esta vida, lo reconozco. ¿Saben qué interesante que aquí dice al final de este versículo? Orad unos por los otros, porque el Señor quiere que veamos la restauración desde un punto de vista espiritual y no solamente familiar, no solamente psicológico, no solamente emocional, principalmente que lo veamos desde un punto de vista espiritual. Dice que oremos los unos a los otros para que seamos sanados, para que seamos sanados. Y yo quiero que usted subraye en su Biblia la palabra sanado, porque es una palabra que tiene un origen griego. Esa palabra es la palabra iasis, que proviene del verbo aiomai, que significa sanar, pero apelando a la sanación divina, es decir, una sanación que solamente puede provenir de Dios. Una sanación que no puede provenir del esfuerzo humano, sino que es principalmente Dios. Es Dios poniendo la mano, es Dios pasando la mano, es Dios tocando los corazones, es Dios limpiando todo lo que hay en el corazón del ser humano para que pueda ser sanado. Es terrible pensar que muchas familias viven en una constante negación. No reconocer los problemas significa vivir en negación. Queremos simular que las cosas están bien, pero no están bien. Hay personas que dicen, no está pasando nada, no, tranquilo, no tenemos problemas, no, en mi familia no hay problemas. Y es una negación constante y permanente. Se dice que es muy fácil ser feliz cuando omitimos lo malo, cuando pasamos por alto lo malo, cuando tratamos de ignorar los problemas. Pero esta situación va creando en nosotros un resentimiento silencioso
que va corroyendo los corazones y que va destruyendo poco a poco las relaciones. Es decir, que aquellos problemas que tenemos pero no los abordamos se convierten en un trauma silencioso que poco a poco va erosionando las bases de la familia. Hasta que no nos decidimos a sanar la herida, esa herida va a permanecer allí. Tal es el caso de las personas que no se bañan y se echan colonia encima. Si les ha pasado eso, que conocen una persona que regularmente no se baña, pero se echa mucha colonia encima. Huele a sudor, pero con colonia. Huele mal, pero ese mal olor está disimulado y usted puede darse cuenta de eso. Hay casos de familias que literalmente fingen que todo está perfecto, pero en el fondo ocurren cosas graves que nadie se atreve a abordar. Hay un adagio que dice que la tolerancia es pecado cuando lo que se tolera es la maldad. Cuando vemos y pensamos de cosas que están sucediendo en nuestra casa, en nuestro hogar, que están mal, pero por cobardía, pero por tranquilidad, pero por no formar el problema, ignoramos, estamos abriendo la puerta a que cosas mayores y peores puedan pasar. Saben que en la Biblia encontramos un ejemplo de esto en José y sus hermanos. Vamos a revisar allí en Génesis capítulo 50, Génesis capítulo 50, versos del 15 al 21. Aquí en este pasaje de la Biblia vemos que estaba pasando algo, silenciosamente había estado pasando algo, y era un problema que seguramente el padre y la madre estaban viendo, pero no lo habían abordado. Y ya sabemos cómo terminó. Dice allí Génesis 50, 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron a él sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Sabemos la historia de José, que había sido vendido por sus hermanos, pero el hecho de que los hermanos no lo hayan vendido no comenzó en un solo día. Ese odio, ese resentimiento que tenían los hermanos de José hacia él había trascendido años, décadas, de verlo a él como el hijo favorito. ¿Y cuántos tienen todavía ese resentimiento de pensar que, bueno, mi hermano era el hijo favorito de mi papá? A mí nunca me compró nada, pero a él sí le compró todo. Cuidado nosotros, padres, si estamos alimentando eso en nuestros hijos. Si estamos alimentando la visión de que hay un hijo favorito por encima de otro. La Biblia nos llama en ese sentido a ser equilibrados en la repartición del afecto. ¿Por qué pelean tanto los hermanos? ¿No se han preguntado? Bueno, básicamente por dos razones. Porque los hermanos tienen que compartir los recursos de la casa, del hogar, y también tienen que compartir el afecto y la atención de los padres. Por eso pelean tanto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero mis hijas hacen esto. Ellas cuando compran un pan, lo primero que hacen es buscar una regla para medir el pan y partirlo exactamente a la mitad. Se reparten los recursos, tratan de ser lo más equitativo. Y cuando uno tiene más que otro, entonces el otro se molesta. En el caso de José podemos ver que la traición de sus hermanos dejó heridas, pero el reconocimiento y el perdón de esa situación trajeron sanidad, tanto para José como para sus hermanos. Yo les quiero decir que en la vida hay muchas personas que jamás nos van a pedir perdón por las cosas malas que nos hicieron. ¿Saben qué? No hace falta.
Si usted está esperando que alguien le venga a pedir perdón para usted ser feliz, usted va a pasar muchos años de su vida esperando que eso llegue. Y capaz eso nunca va a llegar. El perdón no es algo que tenemos que esperar, es algo que tenemos que estar dispuestos a ofrecer. Una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros que ustedes pueden responder allí en el silencio de su corazón es la siguiente: ¿hay ofensas no habladas en tu hogar? ¿En tu casa habrán ofensas que no fueron habladas nunca? ¿Hay cosas que te has estado callando durante mucho tiempo? ¿Saben una cosa? Allí en el silencio de su corazón, reflexione acerca de eso. Porque tal vez hay cosas que usted no ha admitido de lo que sucede en su hogar. Entonces la sanidad comienza cuando admitimos el dolor y lo llevamos a la luz. Ninguna herida tapada puede sanar. Ninguna herida que nosotros tapamos puede sanar. Si usted se corta y entonces en esa cortada, usted en vez de limpiar y aplicar sutura, usted coloca una bendita, esa herida se va a complicar, va a supurar, va a comenzar a heder, se va a convertir en gangrena y después va a ser una situación peor. Ninguna herida que está tapada puede sanar. Todo lo contrario, se pone peor. Vimos entonces que el primer elemento es reconocer la herida. Vamos con el siguiente punto, punto número 2, el perdón como camino de liberación. El perdón como camino de liberación. Dice en Efesios 4:32, antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense aquí que aquí se repite la noción de que nosotros debemos perdonar a los demás tal como Cristo nos perdonó a nosotros. Y yo le invito a que haga un inventario de su situación personal, de lo que Dios le perdonó a usted. ¿Qué le perdonó Dios a usted? A lo mejor fueron 20, 30 años de una vida pecaminosa. A lo mejor fueron graves cosas en contra de personas. Eso Dios se lo perdonó. Y a veces a nuestros hermanos no le queremos perdonar el hecho de que un día no nos hayan saludado. Insiste la palabra en que debemos nosotros ser perdonadores de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Saben cuál es el problema principal de la persona que no perdona? Que se siente superior moral y espiritualmente a la otra. Es la persona que dice, tú eres el malo y yo soy el bueno. Y nosotros no podemos nunca perdonar si esa es la actitud que tenemos en nuestros corazones. Si siempre nos estamos justificando, si siempre nosotros somos las víctimas y los demás son los malos, nunca vamos a poder perdonar. El pasaje que acabamos de leer en Efesios 4:32 utiliza el verbo perdonar en 2 ocasiones. Dice, perdonándoos unos a otros, y también dice, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y es interesante esta palabra que se utiliza acá, porque habla de perdón para referirse a un acto que es entre iguales y otro acto que es entre un ser superior y los seres iguales. Fíjense, la palabra griega que se utiliza aquí es la palabra charizomai, que significa perdonar como un acto y un regalo gratuito basado en la gracia, sin merecimientos, un acto voluntario y consciente y la decisión de imitar la generosidad de Cristo. Perdonar es querer imitar la bondad de Cristo, la generosidad. Es que el Señor hubiese decidido perdonar a algunos y a otros no. O vamos a perdonar a los que son buenos, a los que hacen cosas buenas, a los que van todos los domingos para la iglesia, a eso los vamos a perdonar. Y a los que no van no los vamos a perdonar. ¿Saben que hay cristianos que piensan así? ¿Saben que hay cristianos que piensan así?
¿Saben que hay cristianos que piensan que hay que perdonar a la persona en la medida que busca a Dios, pero si no busca a Dios no lo perdonamos? ¿Saben que hay personas que tienen tan entenebrecido el entendimiento que así ven las cosas? No se trata de que para yo perdonar a una persona, esa persona primero deba arrepentirse. Es que el perdón es un acto voluntario que se ofrece a la otra persona, incluso sin que la otra persona lo merezca, ni lo pida, ni se lo gane. Repito, si usted está esperando que le pidan perdón para perdonar, eso nunca va a pasar. Al igual que el amor, el perdón no es un sentimiento, sino una decisión del corazón. Y no es que el perdón minimice el dolor, sino que ayuda a romper las cadenas del rencor. Y si hay algo que enferma a los seres humanos, es el rencor. Una persona rencorosa está enferma de la mente, pero también del cuerpo. Una persona rencorosa comienza a desarrollar arteriosclerosis, comienza a desarrollar artritis, comienza a desarrollar problemas en el hígado, comienza a padecer de taquicardias. Una persona rencorosa. Otra pausa para reflexionar, hermanos, una pregunta para cada uno de ustedes. ¿A quién necesitas perdonar en esta mañana? Allí en el silencio de su corazón, póngale nombre. A esa persona que usted necesita perdonar, póngale nombre, porque tiene un nombre. Y tiene cara, y tiene cuerpo, tiene rostro. Y camina, y come, y bebe, y respira igual que usted. ¿A quién necesita usted perdonar? Póngale nombre. Perdonar no siempre significa reconciliarse. Es lamentable decirlo, pero así es. Perdonar a una persona o perdonar una situación familiar no siempre significa reconciliarse. No siempre significa una reconciliación inmediata. Es decir, te puedo perdonar, pero también te puedo decir hasta aquí. Te perdono porque no quiero seguir cargando este peso conmigo, pero tampoco estoy dispuesto a llevarte conmigo 1 metro más. Sin embargo, lo que sí significa el perdón es la liberación del corazón para que Dios obre. Hermano, yo quiero que usted tenga esto bien presente en su mente. Mientras usted tenga rencor, el Señor no va a orar. Voy a decirlo otra vez. Mientras usted tenga rencor, el Señor no va a orar. Porque usted está tratando de que las situaciones cambien en base a su esfuerzo, a su trabajo, pero es el Señor el que va a permitir que el corazón de la otra persona reciba lo que deba recibir para que el perdón, el arrepentimiento y la reconciliación sean genuinos. Miren, ni siquiera Dios nos obliga a nosotros a que lo amemos. Dios no nos obliga a nosotros que lo amemos. Dios nos da su gracia. Y a través de recibir tanto la gracia de Dios, llega un momento que uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo tú me das? ¿Y hasta cuándo yo te rechazo? Y cuando recibimos a Dios verdaderamente en el corazón, lo hacemos bajo la convicción de que Él me amó y se entregó por mí. Y allí es donde opera el poder transformador del amor. Y punto número 3. Reconstruir con amor y con paciencia. Vimos reconocer la herida, perdón para liberación, y ahora la tercera etapa es reconstruir con amor y paciencia. Dice la palabra allí en 1 de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando pensamos en la palabra reconstruir, tenemos algunos significados adicionales. Reconstruir significa reedificar, restaurar, rehacer, reparar, recomponer, reorganizar, renovar.
Fíjense todas las palabras que comienzan con el prefijo re, y ese prefijo re significa hacer las cosas de nuevo. Cuando hablamos de reedificar, es que hicimos una pared y se cayó, pero vamos a reedificar esa pared, vamos a volver a construir la pared. Cuando hablamos de recomponer, había algo que estaba bonito, se descompuso, ahora vamos a recomponerlo. Cuando hablamos de renovar, es que teníamos algo que era bonito, pero se nos puso viejo, vamos a hacerlo nuevo. Exactamente lo mismo que Dios hace en nuestros corazones, porque Dios hace nuevas todas las cosas, amén. No hay una situación, hermanos, no hay una situación que sea tan difícil que no pueda ser reparada bajo la gracia de Dios. Y eso es algo que debemos llevar acá. El Señor puede. Yo no puedo, pero el Señor puede. Yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo en mi voluntad, en mi esfuerzo, pero el Señor puede. ¿Saben lo que hace el Señor? El Señor permite que pasemos por las pruebas, no para destruirnos, sino para que nuestro carácter sea edificado. Porque el problema no es la prueba, el problema es lo que está pasando contigo a través de la prueba. ¿Qué te está enseñando el Señor a través de la prueba? ¿Qué te está enseñando el Señor a través de las dificultades? ¿Qué te está enseñando el Señor a través de esa lucha constante que tú tienes? Te está enseñando a ser más paciente, te está enseñando a ser más espiritual, a buscarle más. Te está enseñando a que debes tú despojarte de tu naturaleza humana y comenzar a desarrollar la naturaleza espiritual. ¿Hasta cuándo luchas en la carne? ¿Hasta cuándo tú luchas en tu propia fuerza? Deja que sea el Señor que actúe. No quieras ayudar al Señor. El Señor no necesita tu ayuda. El Señor solamente necesita que tú seas obediente, que tú le hagas caso y que tú le entregues tu corazón a Él. Porque al final eso es lo que Él quiere, que le entreguemos nuestro corazón. El Señor no puede trabajar en la vida de una persona que se niega a entregársele a Él. Hermanos, la reconciliación de las heridas familiares no es un evento, es un proceso. Lo repito, no es un evento, es un proceso. No piense usted que va a llegar un momento que las cosas van a suceder por arte de magia. Hoy estamos mal, pero mañana estamos bien. Eso no pasa así porque lleva tiempo, lleva años, lleva esfuerzo. El Señor nos recuerda a nosotros que tenemos que trabajar por la reconciliación. Y no trabajar un solo día, tenemos que trabajar todos los días. Cuando pensamos en la historia del hijo pródigo, lo encontramos allí en Lucas 15, del 11 al 32, entendemos que este hijo tuvo que pasar por una serie de dificultades que lo llevaron desde una etapa muy alta hasta una etapa muy baja. Era el hijo de un hombre rico y tenía en su casa todas las cosas que quería, pero el Señor permitió que por la desobediencia de él caminara a un sitio donde estaba rodeado de cochinos, de cerdos que comían allí cualquier asquerosidad, y él estaba tan mal que él quería comerse la comida del cochino. Y allí fue donde sucedió lo siguiente: le cayó el 20, como dicen los mexicanos. Abrió los ojos. ¿Yo qué estoy haciendo aquí en el suelo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Si mi papá es un hombre rico, voy a levantarme con un corazón humilde y arrepentido. Voy donde mi papá y le voy a decir a mi papá que me reciba como uno de sus siervos, porque ya ser su hijo no lo merezco. Y el Señor, al ver que su hijo venía, y digamos que esta es la parte más emotiva del relato, que este hombre estaba volviendo al redil de su padre, y cuando el padre lo vio venir a lo lejos, lo reconoció y corrió a abrazarlo. El padre no obligó al hijo a compensar el daño, sino que celebró su regreso. Saben que eso ilustra lo que el Señor quiere que pase en nuestras familias. El Señor quiere que haya una reconciliación verdadera.
pasando por un proceso. Y el Señor va a celebrar esa reconciliación. 3 cosas bien prácticas que usted puede hacer en ese proceso de reconstruir. Dijimos que la reconstrucción es un proceso, que perdonar es el primer paso, pero reconstruir implica trabajar. Aquí hay 3 cositas que les quiero mencionar para que ustedes las puedan aplicar en su vida diaria. Dice número 1, aprender a comunicarse honestamente. Tenemos que aprender a hablar las cosas con honestidad. Escuchar, pero sin atacar. Escuchar para entender, no para reaccionar. Efesios, comunicación honesta, escuchar, pero sin atacar. Efesios 4:15 dice, hablar la verdad con amor. Decir la verdad con amor, hablar la verdad pero con amor. No una verdad dura y áspera, hablarla con amor. No podemos callar ante lo que nos duele, porque eso genera resentimiento. Si empezamos a atacar o a culpar a la otra persona, esto solamente va a empeorar el conflicto. ¿Qué hacer entonces? Podemos hacer lo siguiente, podemos utilizar frases que sanan. En vez de atacar o culpar, vamos a elogiar los pequeños esfuerzos de la otra persona. Practiquemos la escucha activa, escuchar activamente, escuchar para entender, no para reaccionar. Escuchar lo que la otra persona tiene que decir. También se nos recomienda siempre buscar el momento y el lugar adecuado para hablar las cosas. Decía una persona que conozco que cuando una olla está hirviendo, no debes bajarla inmediatamente del fuego. Debes apagar la estufa, esperar que ella se enfríe un poco y después la bajas. Así pasa en los problemas familiares. Cuando la situación está tensa, no debemos tomar la olla caliente con las manos. Vamos a dejar que se enfríe. Y ya con la cabeza fría podemos hablar mejor las cosas. Punto número 2, establecer límites saludables. Establecer límites saludables, y aquí es donde muchas veces fallamos, porque a veces pensamos que amar es permitir el abuso. Hermanos, amar no es permitir el abuso. Amar no es permitir el abuso. Amar implica también un componente que es propio. El amor también tiene que ser propio. Es decir, que hay cosas que usted no puede tolerar ni permitir. En Proverbios 22:13 dice, el sabio ve el peligro y se aparta. Si usted ve que una situación está peligrosa, usted se aparta inmediatamente. Algunos fallan porque confunden el perdonar con volverse a exponer al daño. No es así. ¿Cómo aplicarlo en la vida diaria? Pues tenemos que decir, hermanos, en nuestras familias, aquellas cosas que no podemos tolerar. Ser claro con aquellas cosas que no podemos tolerar. Por ejemplo, usted puede decir, yo te quiero escuchar, pero al primer grito me voy de la conversación, porque no voy a aceptar que me estés gritando. Eso es un límite claro y saludable. Ese límite es para que usted tenga paz. No acepto discusiones delante de los hijos. Ese es un límite claro, bien definido y bien marcado. Es decir, que si usted está con la familia, los hijos, y la pareja quiere comenzar a discutir, usted está en el deber de pararse e irse. Y eso debe hacerlo por usted, pero también por los hijos que tiene allí que están escuchando esa discusión. Debemos siempre pensar en proteger a los más vulnerables. Los más vulnerables siempre son nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen por qué presenciar violencia, nuestros hijos no tienen por qué presenciar malos tratos, nuestros hijos no tienen por qué presenciar un trato áspero entre nosotros. Ese es un límite claro que debemos definir. Hermano, y lo tercero que podemos hacer es buscar ayuda externa. Miren, parece mentira, pero muchas veces nosotros, miembros de la iglesia, cristianos, que tenemos aquí un abanico perfecto de ayuda, porque yo estoy seguro que todos ustedes que son cristianos, que tienen tiempo en la fe, están capacitados para dar un consejo sabio. Estoy seguro que todos ustedes están capacitados para dar un consejo sabio. Debemos nosotros echar mano de esa fortaleza que tenemos en la iglesia.
Busquemos ayuda externa, no hagamos las cosas solo. A veces nos ahogamos en un vaso de agua porque estamos haciendo las cosas solo, pero tal vez una conversación sincera con un líder, con una persona que esté capacitada para ayudarnos, puede hacer la diferencia. En Proverbios 11, 14 se dice de la siguiente manera: en la multitud de consejos hay seguridad. ¿Por qué es necesaria la ayuda externa? Las heridas profundas de la familia no se sanan solamente con buenas intenciones. No solamente con buenas intenciones se sanan. A veces se necesita la participación de un mediador que esté capacitado, de una persona que pueda escuchar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar apoyo espiritual, algún tipo de consejería, algún tipo de grupo de apoyo. Y si es necesario, hermanos, no descartemos la posibilidad de buscar ayuda profesional. De buscar ayuda profesional. No se crea que el psicólogo es solamente para los locos, como decimos nosotros. A veces nosotros necesitamos sentarnos con un profesional para evaluar nuestros problemas. Lleve primero esa preocupación a Dios, pero también busque qué hacer con eso. A veces decimos que tenemos fe, pero el Señor nos pone las herramientas para que hagamos las cosas y desechamos también las herramientas. Y déjenme decirle que un psicólogo es una herramienta, no es la solución. Un pastor es la herramienta, la solución la pone Dios. Amén. En conclusión, hermanos, ninguna familia está demasiado rota para los ojos de Dios. Gloria a Dios por eso. Mire, usted puede decir, a mí me han pasado 50,000 cosas, le creo todas las cosas que usted haya pasado, pero ninguna familia está tan rota que Dios no pueda restaurar. No hay nada imposible para Dios, dice Jeremías 32:27. ¿Habrá algo imposible para mí? Nada es imposible para Dios y debemos confiar en esa palabra. Y la invitación que debemos hacernos nosotros mismos es a la sanidad del cuerpo, a la sanidad de la mente. Dios quiere que seamos sanos, no solamente nuestros cuerpos, sino también nuestra mente, nuestra psique. Dios quiere que seamos sanos como parte de la vida abundante que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos ofrece. Que el Señor les bendiga, hermanos, que esta palabra tenga eco en sus corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso. Señor, gracias porque a ti no se te ha escapado nada, Señor. Tú has dejado provisión para todas las cosas. Gracias por tu palabra, Señor, que es bálsamo para nuestras heridas. Gracias por tu palabra porque es guía, es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque podemos conseguir en ella consejo para nuestra vida. Padre, perdónanos por todas las cosas malas que hemos hecho. Seguramente nosotros también hemos hecho cosas que han contribuido a que no haya paz en el hogar. Tal vez hemos sido personas no de confiar, tal vez hemos herido de palabra, hemos herido de hecho. Tal vez, Señor, hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes, Señor. Queremos pedirte perdón por esas cosas. Queremos pedirte que traigas a nuestra vida algo distinto, que traigas renovación, que traigas reedificación, que todo lo que está roto pueda ser restaurado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que todas las cosas, Señor, que en este momento no tenemos, podamos, Señor, desarrollarlas y adquirirlas bajo tu gracia. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos porque a veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y no podemos. Pero te tenemos a ti, que eres el gran ayudador. Te tenemos a ti, que eres el Dios de lo posible y de lo imposible también. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. Señor, te bendecimos en esta mañana y a ti solamente damos gloria en el nombre de Jesús.